En este vídeo vamos a analizar el famoso squat, las sentadillas. Veremos que de esto hay bastantes variaciones, es un mundo y mucha, no controversia, ¿no? Pero sino bastantes temas sobre los cuales hablar. Le vamos a llamar estándar squat, hay muchas maneras de poder verlo. No es un squat profundo, ni es un cuarto, podría ser el equivalente a un medio squat, podríamos decir, ¿no? Más o menos. Y sobre este vamos a analizar en profundidad muchas cositas. Hay un mito bastante claro sobre cadena cerrada abierta. No es el tema de la videoteca, lógicamente. Para eso tenemos ya temas largos específicos dentro del máster. Si queréis, pues profundizar en ello. Sí que veremos que realmente si fuera cerrado o restringido, el squat sería bastante más fácil de hacer. Sería más parecido a una prensa, porque hicieras lo que hicieras siempre se realizarían los mismos movimientos en las articulaciones, y podemos ver que se puede hacer de muchas maneras. Para poder empezar a analizar todo esto, si nos colocamos de lado, podemos ver que la clave del squat está en la relación el va 0 a 1. Vamos a intentar lo mejor ejecutado que podamos. Es la relación entre el movimiento, va a hacer uno más profundo, haremos uno. Pero la relación era para que podáis ver entre la cadera, la rodilla, la articulación del tobillo y la posición de la columna. Hay muchas articulaciones que tienen que ser relacionadas, lógicamente, porque lo que tiene que hacer mientras se agacha es mantener el centro de masas dentro de la base de sustentación. Si yo me voy agachando, tiro atrás el culo y no me tiro adelante, lógicamente sacaré mi centro de masas de la base y me caeré. Por lo tanto, por narices, los ciertos movimientos se dan no por casualidad, sino porque el cuerpo se tiene que ir posicionando para mantener el centro de masas dentro de esa base de sustentación. Por tanto, es importante tener clara esa base, tener el apoyo. Se distribuye todo desde el punto de soporte. Todas las fuerzas de mi cuerpo van y toman contacto con los dos puntos del suelo. Esto es importante que tengamos claro esto. Luego, la historia viene sobre cómo distribuyo las dos articulaciones clave que van a mantener o que van a predisponer al resto, que es cómo la rodilla y la cadera interaccionan. Muchas veces hablo del tema como si esto fuera más o menos una especie de muelle, de acordeón. Si yo tengo en esta posición, mi centro de masa estaría cerca de los ejes, más o menos, habría pocos brazos en momento, en cadera, en rodilla, en tobillo, más o menos, algunos estarán más o no, pero conforme bajo, estos puntos, esto lo veremos con puntos y con flechas, estos puntos se salen de la línea de fuerza, de la reactiva que sube para arriba. Eso hace que se generen momentos claros en la articulación de la cadera y en la articulación de la rodilla, lógicamente también en la articulación del tobillo, y por narices, ya que me tengo que mantener en base de sustentación, mi centro de masa dentro de esta base, se van a abrir nuevas fuerzas en la columna, sobre todo en los extensores de columna, pero toda la musculatura va a tener que estar aguantando. Flexores también, porque si no perderíamos el control. Hay una contracción muy clara aquí. Por lo tanto, la clave de cómo distribuimos en estas dos articulaciones, podríamos decir máster, pero no, las dos articulaciones que realmente se van a llegar más momentos de fuerza, que es rodilla y cadera, va a ser un poco la clave. En términos muy populares, podríamos decir que la gente aboga por, cuando confunde una cosa, un tema que vamos a explicar al principio, que es de los más importantes, es la espalda tiene que mantenerse recta, y confunden espalda recta con espalda vertical. Son cosas diferentes. Recta, podríamos decir que mantiene las curvaturas. Es muy importante que mientras realicemos el squat podamos mantener la curvatura. En este caso, incluso sin carga añadida, podríamos hacer una variación añadiendo flexión. No es el caso que vamos a hacer, pero no sería malo si lo hago con control y en función de las cargas que tengo por encima de mis hombros, ¿vale? Con lo que podría hacer el squat, redondear, tal, es una carga que puedo controlar. Pero en un principio, si queremos mantener la mejor capacidad de tolerar fuerzas en los discos, mantengamos los discos o la columna lo más cerca de neutral posible. ¿Por qué? Porque luego a la larga eso se va a cargar con peso, o vamos a coger la base para poder luego levantar más en condiciones de que la columna pueda tolerar más esas cargas que podamos añadir. Espalda recta no significa espalda vertical. Con eso quiero decir que él se puede inclinar adelante y la espalda sigue manteniéndose. La columna no a nivel vertebral, las vértebras no han cambiado su posición, siguen igual. Lo que ha cambiado es su disposición respecto al espacio, y la musculatura que quiere controlar esa columna tiene que trabajar más porque se abren nuevos momentos de fuerza. Eso no significa lo mismo que algunos consejos de algunos, no quiero decir nada, de algunas personas que dicen, no, la espalda se tiene que mantener recta, entonces bajan dándole todo el momento a la rodilla y poco a la cadera. Prácticamente ahí se lo está comiendo todo la rodilla. Veremos más adelante sobre temas, tampoco vamos a profundizar mucho en esto, en el máster profundizamos más sobre la presión que puede haber
conforme bajo más, el ángulo resultante entre el tendón cuadricipitario rotuliano y la compresión que hay sobre la rótula que se multiplica. No es bueno ni malo, simplemente hay que considerarlo, porque a partir de ciertas presión sin control y con aceleraciones, pues podemos dañar más toda la zona del cartílago articular en la rodilla, ¿no? Por tanto, distribuir las fuerzas de esta manera es, o se hace con mucho control sabiendo lo que hago, porque hay unas variaciones que veremos de squat que están más predispuestas hacia esto, perfecto, pero un squat, si soy capaz de distribuir bien las fuerzas, esto no sería lo más recomendable, porque toda la fuerza se iría a la rodilla. Sí que es verdad que el especialista en espalda te va a decir, la espalda recta, confundiendo vertical, pero entonces toda la presión va a las rodillas. Hemos de tener en cuenta que eso pasa y los efectos que puede causar. El otro lado opuesto sobre esta distribución entre cadera y rodilla sería el especialista en rodilla que te dice, no, la rodilla a la altura del tobillo, que no se mueva ningún brazo de momento aquí, todo se va aquí. Por narices, como esto se va tan atrás, no me queda más remedio que además porque la cadera ya no llega a un momento que no tiene más rango de flexión, que tirar adelante. No me queda más remedio, si quiero esto, que tirarme adelante, provocando muchísimo brazo en momento en la columna. Si esto lo cargo, me la estoy jugando bastante. Esto es otra distribución tampoco la más idónea. ¿Se puede hacer estratégicamente? Se puede hacer teniendo en cuenta qué pasa y dónde están las fuerzas actuando sobre todo. ¿Qué sería el equilibrio más ideal? Pues lo que se separa la rodilla también se separa la cadera. En un mismo juego, cadera y rodilla pues abren momentos muy parecidos. Rodilla se va hacia adelante, pelvis se va atrás, por tanto la articulación de rodilla y cadera distribuyen bien. Es muy importante sobre todo que la articulación de la cadera haga bien su trabajo. Son músculos muy potentes los extensores de cadera y están preparados para ello. Por lo tanto sí que es verdad que si tengo que tender algo me gusta más el hecho de darle algo más de brazo en momento y de resistencia a la cadera que a la rodilla, especialmente si la rodilla tiene algún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque son articulaciones que están mucho más diseñadas y encima gente normalmente nuestro estilo de vida está poco potenciado. Otro tema importante sería jugar con esta báscula o jugar con el control de la columna en la parte final del squat. Parece tonto, me podría quedar así estilo Pompadour sobre todo de los americanos, sobre todo la raza negra es muy típica por su estructura, que parece que sea más, ¿no? Pero da igual, más de esto de los que van sacando el culete fuera, como se dice de manera menos técnica. Pero la historia sería, ya que hago extensión de cadera, lo ideal sería poder ayudar a esa báscula. Esa báscula, como bien sabéis, los que ya estáis en el máster, esa báscula no existe como movimiento articular, sino es la combinación, esa báscula posterior sería esa combinación de extensión de cadera con flexión de columna. Eso garantizaría muchísimo más control en la columna sin que se vaya a una posición de extensión un poco más excesiva en la zona lumbar. Por lo tanto, puedo mantener el control de la zona de las vértebras lumbares en la parte final. Aquí ahora veremos qué pasa en la parte de abajo, pero estamos avanzando qué pasa en la parte de arriba. Veremos que en esta parte final soy capaz de aguantar. Ahora quédate arriba cuando esto, que es lo que me interesa, es la parte final. Soy capaz de bascular, extender la cadera sin que repercuta extensión de columna, porque estoy basculando bien y haciendo este movimiento conjunto que es flexión de columna con extensión de cadera. Es muy importante, aunque no haya carga muy allá que me obligue. Eso a veces con kettlebell o con clapbell a veces podemos utilizar todos los movimientos de balanceos para cambiar el centro de masas y obligar todavía a acabar más. Son herramientas buenas para esto, pero aquí se puede trabajar esto. Incluso a veces sería lo previo hacerlo con cualquier objeto añadido, y es aprovechar esta parte final para acabar el movimiento extendiendo la cadera, llegando a puntos más de acortamiento de los extensores de cadera. Este aspecto es importante. El otro aspecto viene marcado por hasta dónde bajo. Está claro que hay muchos niveles de sentadilla o de squat, pero tendríamos que cada persona tiene unas. Vamos a ver que aquí las proporciones influyen mucho. Proporciones, no te digo que seas más alto o más bajo, proporciones. Ahora hablaremos. Esas proporciones van a marcar algunas de las cosas que van a limitarte. ¿Cuál es la limitación de bajar abajo? Llegará un momento, casi siempre lo va a condicionar los grados de flexión de cadera que tengamos. Llegará un momento que no tengo más flexión de cadera, muchas veces marcado por la máxima capacidad que tengo ya de bajar con flexión dorsal. Una limitación a veces sería la flexión dorsal, pero no creada por rango, sino creada por una desproporción, a veces por rango también. Veremos jugando con alguna de estas cosas. Si ya no tengo más capacidad de flexión dorsal o flexión de cadera, lo que hace mucha gente es empezar a flexionar la columna.
esa flexión de columna lleva y predispone mis discos vertebrales en una situación biomecánicamente menos eficaz para responder a fuerzas axiales. Si no hay mucha carga, eso no pasa nada, es muy típico, incluso hay sentadillas profundas que acaban haciendo un poco todo esto, siempre haya control. Pero si quiero enseñar luego a cargar un poco, perder esa posición de neutralidad en la columna va a ser clave. ¿Qué quiero decir? En el momento que veáis que ya no tengo más flexión de cadera, y como ya no tengo más flexión de cadera, lo que me queda es flexionar columna, lo que es una basculación posterior. ¿Para qué? La basculación posterior es mejor hacerla arriba, pero abajo mantenemos en neutro. Si yo hago esa basculación posterior es porque en realidad me estoy quitando flexión de cadera. No tengo tanta flexión, hago esa báscula, meto flexión de columna y extiendo cadera. ¿Por qué? Porque no tengo más rango. Y esa es la parte que me da miedo, porque sí que es verdad que quito abajo, ves bajando poco a poco, quito, manténla. Si él en esta posición, imaginaos que no puede más, ya no tiene más flexión de cadera, ¿qué es lo que hace? Mete y ya puede bajar más, porque claro, pone extensión y tiene un rango más para bajar, pero esto ¿a costa de qué? De perder la disposición de la columna. Aquí os aconsejo que bajéis hasta, en este caso, no perder esa predisposición en la columna, mantener esa columna neutral, utilizando, hacer este abanico, a la que veáis, o esta especie de acordeón. En el momento que veáis que vuestra cadera ya no tiene más flexión, no mováis la pelvis para seguir bajando, porque entonces estáis cambiando la posición de la columna. Por tanto, bajáis hasta el punto que podéis mantener esta curvatura de columna. ¿Marcada vuestras proporciones? Pues marcada por vuestras proporciones, y desde aquí paramos. Y volvemos. Podemos parar un poco antes si consideramos que la quiero hacer solo half, solo media o esto. Perfecto, estos dos aspectos son importantes. Vamos a ver pequeñas variaciones, además añadidas sobre este squat. Un tema interesante es por qué muchas veces colocamos las manos arriba. Es lógico, hemos dicho antes que la clave es mantener el centro de masas dentro de la base de sustentación. Si puedo tirarlas conforme bajo, parte de mi masa se va para atrás y yo me caería para atrás. Es una manera de compensar este desequilibrio anterior-posterior respecto al centro de masas, de adelantar el centro de masas para que no se vaya tan atrás o de no retrasarlo tanto, y eso va a hacer que si yo no pusiera las manos, veréis que una de las maneras de compensar todo esto es inclinando más. Si yo pongo las manos, veréis que ese mismo ejercicio lo va a inclinar un poquito menos por el mero hecho de que ya tiene... Son pequeños grados, pero se notan. Fijaros aquí cómo puede mantenerlo. Y como si lo tira abajo, es normal, tendrá que posicionarlo un poquito más adelante. Bueno, eso hay gente que le ayuda porque lo que va a abrir son menos fuerzas en la columna y los erectores no van a tener que trabajar tanto. Es una buena. Sí que es verdad que los del hombro van a tener que trabajar un poco más, pero no es mucho. Eso es un detalle importante que podéis jugar con ello, es simplemente tenerlo en cuenta, ¿vale? Es muy típico, a la gente le ayuda más a mantener la columna no con tanta inclinación, recta igualmente, pero no con tanta inclinación, en la disposición según el espacio, y le puede ayudar a integrar, bueno, a integrar un poco un movimiento incluso de hombros, ¿no? Aspecto importante que lo vamos a poder ver desde otra toma más coronal es ver lo típico. No vamos a entrar, igual que he hablado de las proporciones, pero no es el tema de la videoteca, es un tema además del máster, que estamos explicando ejercicios condicionantes, pero veréis que las proporciones van a incidir mucho y hay varios trucos para cambiar planos, para hacer que la tibia proporcionalmente sea más larga con pequeños engaños. Aquí no es el tema. ¿Vale? Es el tema de explicar el ejercicio. Una cosa típica que nos vamos a encontrar es perder la alineación en este plano respecto a esa toma coronal entre la rodilla, tobillo, cadera. Porque otra vez vuelve a ser por falta de rango. ¿Dónde está? Falta de rango o proporciones inadecuadas, pero cuando es asimétrico, falta de rango, falta de control sobre ese rango. Eso es muy importante ver que muchas veces cuando no tengo más movimiento en el plano sagital, el cuerpo busca esto. Muchas veces es porque no tengo fuerza. Ahora veremos luego la musculatura, que es la que trabaja. Si la musculatura supinadora no es de aguantar, el cuerpo tiende a pronar, tiende a caer todo para adentro y el desplazamiento segmentario de las rodillas es hacia medial. Esto hay que tenerlo en cuenta porque puede ser... El problema de esto es que ahí está uno de los temas, por favor, si alguien está tratando de entender cómo la activación muscular o temas específicos nos pueden ayudar a determinar qué áreas son vulnerables específicas, ¿no? Y luego con entrenamiento específico, con entrenamiento de shortening específico o cualquier tipo de entrenamiento que trabaje esa musculatura más analítica y luego lo vaya integrando, lo vaya llevando hacia una cadena más compleja, podemos entender esto. Pero sí que es verdad que yo me he encontrado gente que una limitación en flexión dorsal
que como no tiene suficiente flexión dorsal, lo que hace es pronar el mediotarso. Es que es complicado esto, es pronar el mediotarso porque el tobillo no tiene suficiente flexión dorsal. Entonces prona para abrir el mediotarso para que Chopard quede abierto. Al quedar abierto prona. Esa posición de pronación ya hace que automáticamente ese lado se vaya para adentro. A veces es simplemente no porque tenga debilidad en los supinadores, sino porque le falta rango en la tibio peroneo. Hay gente que es al revés, que sí que le falta. Imaginaros, tiene toda una zona de los rotadores externos que no aguanta bien y se le va para adentro. Hay gente que a lo mejor lo que le falta es rango en la rodilla, en el sagital, y se va para adentro. Hay gente, os veréis que hay muchas posibles causas de que perdamos esa alineación. Una cosa clara es que vemos que pierde esa alineación. Luego un trabajo como entrenador es determinar qué es lo que está haciendo que pierda esa alineación. Hemos ido a descomponer el asunto, llevar el coche a boxes, llevar a la persona a boxes, ir determinando qué lo puede causar y volver a verlo. A veces yo solo tocando flexión dorsal, esto ha cambiado totalmente. Es otra de las paradojas del mundo del ejercicio de la biomecánica, que nos pensamos, ahora cuando hablemos de mecánica muscular, que los flexores dorsales no trabajan porque están a favor de gravedad, pero siempre hay contracción en todos los lados, igual que la musculatura de la columna. Parece una tontería, los extensores tienen directamente el torque contra gravedad, pero los flexores llegan en la parte de abajo a una posición de bastante acortamiento. Sobre todo flexores de cadera y toda la cadera anterior. A veces los de columna parece que no, pero quieras que no, están muy asociados a las flexiones de cadera. Aunque no pierda mucho esa posición, toda esa musculatura anterior tiene que hacer una muy buena contracción. Si ellos no hacen bien y no están en esta posición, no están cómodos, desajustan todo el sistema y el sistema se protege. Y es muy típico de los flexores dorsales, especialmente en mujeres que van siempre con tacones. Y eso hace que cuando tengan que bajar no tengan rango suficiente. Luego las proporciones también hacen. Hay gente que tenga tibias muy cortas respecto a fémur, enseguida alcanzan su máximo en flexión dorsal. A pesar de tener una buena flexión dorsal, están poco predispuestos estructuralmente para poder bajar en un squat. Se vuelvo a explicar que no es un tema de aquí, pero eso va a hacer que mucha gente pues busque salirse de este plano sagital que podemos observar desde esta toma coronal y empezar a rescatar rango en otros planos. Eso es lo que da esa visualización de que la rodilla para adentro, y no tiene por qué ser siempre una inestabilidad en la zona medial o un fallo en los abductores. Es complejo, tendríamos que tirar atrás para analizar qué factor es el que lo está haciendo, qué articulación es la que tiene el rango de movimiento limitado, y si eso viene dado porque hay músculos que cuando están acortados en esa posición no trabajan bien. Si un flexor dorsal, un tibial anterior no trabaja bien, no opera bien con control mientras se acorta, es posible que suba mucho la protección en la musculatura del otro lado. Es muy posible que el sistema busque no llegar a esa posición, a pesar de que ese músculo en esta posición, en este ejercicio, trabaje a favor de gravedad. Eso es bastante importante de entender. Si nos volvemos a poner de lado, podemos analizar cinemáticamente de manera un poco, tampoco central, porque este vídeo dura más que, prácticamente dura como un documental. Si bajamos abajo vemos, realizando el squat, que hay un movimiento de flexión dorsal. Lógicamente hay movimientos el pie, no quiero entrar en ellos, pero sí que hay movimientos, podemos decir que el pie prona, y hay un juego de inversión-eversión entre el retropié y antepié. Pasa, no sé, muy exagerado aquí, pero lo es. El retropié hace eversión al bajar, el antepié hace inversión subiendo el primer meta de impulso para abajo, y luego cuando empiezo a propulsar, pues hago lo contrario, invierto el retropié y hago versión del antepié. Pero lo que veremos más sobre todo es en el movimiento del tobillo. Sí que es verdad que va asociado a esa pronación al bajar y al momento de supinación de propulsión al subir. Esto viene asociado con un movimiento de flexo-extensión de rodilla. La gente que hay flexión de rodilla en la bajada, extensión de rodilla en la subida. En la cadera nos encontramos, lógicamente, una flexión de cadera. Luego, ahora meteremos la musculatura, una flexión de cadera. La columna se mantiene bastante neutral, sí que es verdad que al final la perdemos un poco y hay una ligera flexión, es normal, pero hasta ahí es donde hemos dicho que hemos de parar, y el resto no se mueve. Eso no significa que no recibamos fuerzas. A veces preguntamos, o si entramos en la mecánica muscular y decimos, ¿qué músculos trabajan en el squat? Creo que es una pregunta un poco cabroncita. Sería más fácil de responder qué músculos no trabajan en un squat, ¿no? ¿Por qué? Porque es bastante integrado. Vemos el grado de integración, que aunque sea no muy difícil, yo creo que no es tan fácil, pero bueno, es una acción, no sé si fácil o difícil, que casi todo el mundo tiene que aprender. Así como muchos ejercicios se complejan tanto que a lo mejor tengo que, si quiero hacerlos es porque mi estilo de vida es súper dinámico, o soy luchador, o soy atleta de élite, o estoy en el Cirque du Soleil, o alguna de las cosas que dicen no paso por estos rangos. Esta es una acción que cualquier persona debería poder transferir, a pesar de que hiciera máquinas más guiadas para empezar a entender el movimiento y degradar la estructura
poco a poco deberíamos poder transferir, a hacer una buena técnica de esto, porque es lo equivalente a agacharse, a subirse y a reincorporarse del suelo o a sentarse en un sofá, ¿no? Es bastante importante entender esta acción, por lo tanto considero que a pesar de que sea integrada, habríamos de aprenderla pues, con bastante control, ¿no? O con bastante detenimiento. Otra cosa es que vayamos yendo atrás específicamente sobre qué articulaciones no trabajan también. Pero entendiendo directamente la musculatura que principalmente trabaja más, porque si no es una locura, veríamos que nos encontraremos sobre todo la musculatura de la cadera. A pesar de que haya flexión aquí, los extensores frenan. Por lo tanto, la musculatura extensora de cadera tiene un papel importantísimo, sobre todo si le doy suficiente brazo en un momento, tirando la pelvis bien atrás para luego volverla hacia adelante, que se vea ese deslizamiento anterior-posterior, esto creado por la musculatura extensora de cadera, y acabando en la posición. Eso es importante porque la musculatura, sobre todo glúteo mayor, que es una de las más claves en todo esto, es uno de los músculos más grandes y más potentes que están preparados para desplazar nuestro cuerpo. Por lo tanto es importante entrenarlo. Está diseñado esta acción de inversión, de que el punto fijo es la parte distal y la parte proximal del cuerpo es la móvil. Por lo tanto la inversión mecánica, en este caso el pie se convierte en la parte proximal mecánica y todo el resto se convierte en la parte distal. Este es otro de los errores que tal, pero bueno. Esta es una de las claves, por tanto, esa de las claves viene asociada a toda la cadena posterior, el resto por arriba, porque si nosotros vemos cómo se distribuye toda esta fuerza, veremos que los extensores de cadera, y por la posición obliga a que la musculatura se incline hacia adelante, que el cuerpo se incline hacia adelante, y obliga a que la musculatura posterior tenga que aguantar mucho el peso, o podríamos decir las fuerzas gravitacionales, porque no estoy vertical como cuando estoy en la posición inicial. Por tanto, conforme me inclino, al bajar, abro fuerzas en los erectores espinales, pero abro fuerzas en los erectores espinales que tienen que ser contrarrestadas muchísimo, porque parte de mi peso también dilata la barriga, con lo que tiene que haber un trabajo de contracción de toda la musculatura que aguanta las vísceras muy importante, al mismo tiempo que se abren momentos torsionales, sobre todo en la zona dorsal. Por lo tanto, hay una cocontracción en la columna bastante interesante que puede hacer que a la gente le vaya muy bien para mejorar ese control específico en posiciones cerca de neutral de la columna. Luego podríamos añadir algunas variaciones, pero ahora estamos aquí en... La otra es, lógicamente, articulación que sí que recibe un momento bastante claro, como hemos dicho antes, que es la rodilla. Rodilla y cadera son la clave en entender esta distribución, y el resto se predispone en función de cómo se mueven estas dos. Por tanto, la rodilla va a abrir fuerzas reactivas del suelo que van a provocar flexión de rodilla, por lo tanto los extensores de rodilla van a estar reaguantando. Parece paradójico, algunos dicen, no, sí, claro, pero los isquios también trabajan porque los isquios también son extensores de cadera. Claro, la musculatura glútea es la principal extensor de cadera, pero muchos de los isquios, prácticamente los isquios, son bastante buenos extensores. Y esto es bastante interesante, porque esta musculatura, los isquios, hacen un poco de tipo cinturón. Mientras yo bajo, hago la fase de flexión de cadera y flexión de rodilla, se estiran por un lado y se acortan por el otro. Y cuando hago la acción positiva, la acción contra gravedad, se acortan por aquí y se estiran por ahí. No sufren un gran cambio, habría que ver cómo se relaciona una articulación con la otra. No sufren un gran cambio, pero están haciendo un trabajo muy importante de distribuir esta tensión. O sea, es imposible que se relajen para la rodilla y se tensen para la cadera. Es un músculo, por lo tanto están manteniendo esa tensión, y esa tensión es muy importante es como a nivel de ingeniería estoy manteniendo tensores para poder controlar esas articulaciones, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que esa tensión va a obligar a los cuádriceps a trabajar más, es muy importante para mantener esa equidad o ese equilibrio de fuerzas articulares en la rodilla. Principalmente, lógicamente, van a ser la musculatura del cuádriceps la que aguante, aunque se distribuye bien y lo lleve bien la cadera, parte del trabajo se lo va a llevar mucho la musculatura glútea, pero lógicamente extensores de rodilla no van a trabajar. Pero los isquios, como flexores de rodilla, van a tener que hacer un buen trabajo de cocontracción para evitar fuerzas articulares, sobre todo para mantener también la cadera. A nivel de tobillo es evidente que las fuerzas que se abren, si viéramos un análisis de fuerzas, sobre el punto de estos, van a provocar flexión dorsal, la reactiva del suelo. Por lo tanto, obligo más a los flexores plantares a frenar la bajada y a propulsar. Lógicamente, volvemos a lo mismo. Los flexores dorsales no están trabajando directamente contra resistencia, pero están llegando a posiciones de acortamiento y tienen que recibir una cocontracción muy buena. Tienen que estar comunicando a pesar de que estén a favor de gravedad. Parece tonto, pero os puedo decir que son clave. Un tibial anterior, no podemos decirlo como principal músculo implicado, porque no directamente tal, pero su trabajo de cocontracción y de comunicación con el sistema nervioso es clave. Por lo tanto, si ese músculo ya de manera individual no trabaja bien, puede afectar al squat a pesar de que no esté trabajando directamente clave contra resistencia.
Os vuelvo a comentar, toda la musculatura erectora, toda la musculatura también flexora abdominal para controlar las vísceras que se colocan adelante, musculatura extensora de cadera, musculatura extensora de rodilla, musculatura flexora plantar y supinadora de subastragalina, y podríamos decir eversora del antepié. Toda la fase de supinación están aguantando y controlando principalmente esto, pero indirectamente porque contracción prácticamente nos encontramos con todo. Imagínate el mismo cuello, contracción a nivel cervical, sobre todo cuando tiro abajo, la musculatura de la escápula tiene que estar aguantando, también se proyecta, entonces no en gran medida no es la que trabaja, está claro, en los brazos es la que prácticamente la distribución de los brazos es la que queda más colgando, no trabaja menos, algo de escápula si acaso, pero podríamos decir que es un ejercicio que implica bastantes cadenas de distribución de fuerza muscular.